Me llamo Diego Ramos. Tengo 28 años y soy ilustrador gráfico y muralista. Mi rutina era silenciosa, muy enfocada. Pasaba los días en mi estudio aquí en Roma Norte, rodeado de bocetos y de mis pinturas. Una vida tranquila, dedicada de lleno a mi arte. Pero esa paz, la neta, no duró. Una pérdida reciente, la de mi tía Nena, dejó un vacío raro, un presentimiento helado, diferente al dolor que yo esperaba. Fui al despacho del licenciado Robles en la colonia Juárez, por pura obligación, y ahí me enteré de una herencia. Sentí un nudo en el estómago, una curiosidad que me jalaba. Recibí un medallón. El frío que emanaba, más que del metal, me recorrió con un escalofrío persistente. La sensación helada en el cuello era inquietante, ¿sabes? Ni me imaginaba lo que se me venía encima. Entonces, el silencio de la noche se rompió. Un goteo distante, súper extraño, hizo eco, rompiendo la calma y mi idea de que todo estaba normal. Un escalofrío me sacó de la cama. Ese goteo tan raro pareció hacer eco otra vez. Me asomé por la ventana. Las calles de la Roma Norte estaban secas. Ni una gota de lluvia. No había explicación, te juro. Sentí un nudo en el estómago, una incertidumbre que me estaba volviendo loco. El sonido me jaló hasta el baño. La llave estaba cerrada, seca, pero una parte de la pared cerca de la bañera estaba húmeda, fría y pegajosa. Un olor leve a moho subió. Me perturbó un montón. Sin fuga, sin lógica. Mi cabeza empezó a dar vueltas. La confusión se me estaba metiendo hasta los huesos. Regresé al cuarto, todavía aturdido. El medallón en mi cuello, ya helado, se puso aún más frío, casi quemándome la piel. Sentí un escalofrío que no podía controlar. El frío no era del ambiente, no, venía de adentro, de mis huesos. Empecé a temblar, sin entender por qué ese pavor tan repentino. Mi corazón se aceleró, latiendo a tope. Parpadeé y la puerta estaba vacía. El aire helado del cuarto se sentía pesado, denso y opresor. Tuve la certeza, una sombra distorsionada, casi imperceptible, había pasado por ahí. La garganta se me secó y el medallón me apretó el cuello con una fuerza invisible y asfixiante. De repente, el agua oscura me tragó. Sentí el pecho oprimirse, el aire desaparecer, la boca llena de sal. Era real, lo juro. El frío sepulcral del medallón se esparció, invadiendo cada hueso, como si el propio océano estuviera dentro de mí. Mis manos temblaban, el cuerpo entero helado. Era su muerte, la de mi tía Nena, reviviéndose en mí. Con la respiración agitada, intenté arrancarme el medallón del cuello. Mis dedos se resbalaban en el metal helado. Jalé con fuerza, pero parecía pegado a mi piel, como si se hubiera fundido con ella. La cadena no cedía y el frío de este se intensificó, como si me estuviera avisando que no iba a soltarme. El agua no solo estaba en mis pulmones. Sentí el piso bajo mis pies ponerse húmedo, helado. Miré hacia abajo, pero no había nada. Solo la sensación de estar sumergido. El aire pesado, con olor a marecía. Y entonces, en la pared de enfrente, la sombra no era la mía. Era alta, distorsionada como si se estuviera contorsionando, escurriéndose hacia arriba. Mi cuerpo se quedó tieso. Era ella, mi tía abuela, o lo que quedaba de Elena Nena Vargas. El aire se volvió una pared invisible. Mis manos fueron a mi garganta, arañando la piel, tratando de jalar algo que no estaba ahí. Cada vez que intentaba respirar, era un esfuerzo inútil. El pecho me quemaba, implorando por oxígeno. La sombra distorsionada de mi tía abuela se estiraba, como si me abrazara, y el frío del medallón se volvió un nudo helado en mi pulmón. Me estaba ahogando, ahí, en seco, sintiendo cómo el agua me invadía, y ella estaba viendo, con una sonrisa que no veía,
pero sí sentía. Mis piernas cedieron. Caí al piso helado, las manos todavía en mi garganta, tratando de rasgar la piel para buscar el aire. La sombra se encorvó sobre mí y el frío del medallón pulsaba, un corazón de hielo en mi pecho. No pude gritar, solo un silbido salía, mientras la vista se me oscurecía. Fue un abrazo mortal. Tosí, el aire regresando doloroso. Mi cuerpo temblaba, el medallón seguía ahí, gélido. En el piso frío, sudor helado me escurría por la frente. El corazón me latía caótico. Mi mano buscó mi cuello. El medallón pulsaba un frío insoportable. Intenté arrancármelo de nuevo, pero no cedía. La voz de Javier Solís me hizo saltar. Estaba en el suelo, sin aire. Él golpeaba la puerta. «Diego, ¿estás bien, hermano?» Mis piernas me fallaron. El piso parecía moverse. La pared era mi único apoyo. El frío del medallón me consumía. Javier me encontró en el suelo pálido y tembloroso. Sus ojos se abrieron de golpe. «Diego, estás helado. ¿Qué demonios te pasó?» Javier me sujetó, la confusión clara en sus ojos. Intenté hablar, pero solo salió un silbido. Javier llamó a pedir ayuda. Los exámenes no encontraron nada. Los doctores de la clínica en La Condesa hablaban de puro estrés. Me aislé, la soledad se volvió mi única compañía. Bañarme se hizo una tortura. La lluvia me hacía temblar. Beber agua era un suplicio. El miedo de ahogarme me dominaba, constante. El medallón seguía pegado a mi cuello, helado. Intentar quitármelo era imposible. Una corriente fría que no se soltaba. Ruidos de agua, olor a marecía, me seguían a todos lados. Sombras distorsionadas de mi tía Nena, rápidas, por el rabillo del ojo. Su presencia era constante, no te imaginas. Dibujar mi pasión se volvió un tormento. Mis manos temblaban, mi mente no se enfocaba. Mi arte, mi identidad desaparecieron. Cada día era una cuenta regresiva. Yo sabía que iba a volver a pasar, pero el cuándo me estaba carcomiendo. Angustia constante, un nudo en la garganta que nunca se deshacía. Mi nombre es Jimena. Mi rutina era predecible y cómoda. Café de olla mañanero, trabajo en el corporativo de Reforma, correos interminables, maratones de series en streaming. Sin sobresaltos. Una discusión boba con Ricardo, el anillo me apretó. Descarté que fuera hinchazón, pero la molestia persistió. Una sensación que no se iba. De repente unos celos tontos por Ricardo me dominaron. Me sentí extraña, como si no fuera yo. Lo reprimí atribuyéndolo a la ansiedad. Llevé el anillo a la joyería El Diamante en Polanco. Perfecto, señorita. Ni una fisura, ni una imperfección. La duda me invadía, un nudo en la garganta. En las cenas con amigos y la familia de Ricardo, forzaba sonrisas. La posesividad borboteaba en mi interior. Pensamientos extraños me asaltaban. Fingía ser la prometida feliz, la mujer de bien. A solas encaré el anillo. ¿De dónde venían los celos? La incertidumbre me carcomía, arrancando pedazos de mi identidad. Un frío en el estómago que solo aumentaba. El anillo helado subió por mi dedo. El susurro, un lamento débil, parecía venir de dentro de la piedra, no de mi cabeza. Intenté alejarlo, pero un escalofrío subió por mi nuca, dejándome alerta. Intenté respirar hondo, pero la visión me paralizó. Una sombra disforme, alargada, bailaba en la pared, reflejada por el anillo. Parecía viva. Giré la cabeza y desapareció. Mi corazón se disparó, sin saber bien por qué. Al día siguiente, la foto de la familia, de pie, apareció volteada en la cómoda. Sentí un golpe en el pecho, un frío gélido en la nuca. Alguien había invadido mi espacio. La certeza de que no estaba sola me congeló. Ricardo me miró. «Jimena, estás distante, tus ojos pesados». El anillo apretó mi dedo. Un dolor agudo,
Una rabia absurda me sofocó. Lo encaré. Él se cayó, asustado. Esa noche, una pesadilla vívida. Una voz susurraba mi nombre, exigiendo lealtad. El anillo quemaba. Desperté sudando frío, el anillo aún caliente. La sombra de la pesadilla surgió en el cuarto. Vi mi collar moverse solo. Un susurro frío ordenó: obedece. El anillo pulsaba, con una luz débil, casi enfermiza. Sentí una vigilancia constante, la piel erizada. Intenté arrancarme el anillo, jalando con toda mi fuerza. No salía. El dolor era tan grande que sentí mi dedo punzar y la piel estirarse. Una risa fría resonó en mi mente, burlándose de mi impotencia. En la cena, Ricardo tocó el tema del viaje. Mi cabeza dio vueltas. Sentí una furia extraña, y palabras crueles, llenas de posesividad, salieron de mi boca. No irás a ningún lado sin mí. Él retrocedió, impactado, el rostro pálido. El anillo apretó mi dedo, una punzada que me hizo retroceder. Desesperada, fui a buscar a doña Elena, una curandera en el mercado de Sonora. Ella tomó mi mano, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Una energía muy fuerte, hija, un nahual opresor. No puedo quitarlo. Te va a consumir, te va a robar el tonal, esencia vital, tu alma. Sentí un escalofrío helado. El anillo pulsó en mi dedo, confirmando lo que ya sentía, un frío en la espalda. A solas en el cuarto, agarré el celular. Mis manos temblaban, pero no era yo quien tecleaba. Mensajes crueles para Ricardo, llenos de celos y posesividad, salían. Yo veía cada palabra, sentía el terror, pero no podía parar. Era una marioneta, mi identidad desvaneciéndose. El anillo quemaba, y yo me sentía invadida, controlada. La sombra se materializó, densa, cerniéndose sobre mí. Un rugido explotó en mi mente, exigiendo obediencia total. «Obedece, eres mía». Grité, me debatí intentando arrancarme el anillo que quemaba. Mis manos temblaban, el pánico apretaba mi pecho. Me veía desaparecer, el terror me paralizaba. Aquello era una invasión brutal, empujándome al abismo. La soledad de esa lucha me aplastaba. Grité en un último suspiro, pero el anillo brilló, con una luz cegadora y enfermiza. Me desplomé, mi conciencia se desvanecía. La derrota me engulló por completo. Ricardo forzó la puerta de mi departamento en la Roma, con el corazón en un puño. Mis gritos ahogados resonaban. Me vio desmayada en el suelo. El cuarto un caos, como si un torbellino lo hubiera arrasado. La sombra había desaparecido. Presa del pánico, corrió hacia mí. Ricardo me sacudió. Abrí los ojos, aturdida. Él notó mi dedo, la piel roja y marcada. El anillo había desaparecido. Un alivio extraño, pero la aprensión persistía. Llegaron la patrulla y los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Ricardo intentaba explicar, pero yo solo podía temblar. Nadie comprendía. El departamento, un caos sin sentido. Yo, sin heridas físicas, en estado de shock, como si hubiera visto a La Llorona. En el Hospital Ángeles Roma, Jimena estaba ahí, pero ausente. Sus ojos vacíos, fijos en la nada. Una parte de ella, su tonal, parecía atrapada en la oscuridad, en el Mictlán personal que el nahual le había forjado. Volví, pero la casa ya no era mía. Cada rincón y sombra me recordaba la invasión, un escalofrío que no se iba. Ricardo me veía, pero la Jimena de antes se había ido. Yo lo alejaba. Intimidad perdida. Mis ojos vacíos, solo trauma y soledad. Un brillo metálico, un anillo en el dedo, me paralizaba. Sudaba frío al tocarlo. La sensación de estar siendo observada nunca me abandonó. La cicatriz en el anular me palpitaba. La escondía, pero el tacto recordaba el apretón, el poder que me dominó. Sin el anillo, la mente no paraba. Susurros
que parecían mis propios pensamientos, carcomían mi cordura, como aires malos en mi cabeza. La soledad resonaba, el miedo se transformaba en la sombra que me acechaba. Me perdía en mí misma, como un alma en pena. El matrimonio era un fantasma, sin futuro. Solo el peso de la hora. Ricardo era un recuerdo. La esperanza, un lujo. Única certeza, el trauma. Mi nombre es Elena. Tengo 28 años. Llevaba una vida tranquila y predecible. Me despertaba con el sol, tomaba café, iba al trabajo. Por la noche, después de cenar, leía o cuidaba mis plantas. La calma y la ausencia de sorpresas eran mi refugio. Pero esa paz empezó a desmoronarse. Por las noches, empecé a evitar las ventanas. Prendía la tele para ahogar el silencio. Una melancolía sutil, que no era mía, empezó a instalarse. Los aretes de perlas parecían más pesados y un frío extraño empezó a subirme por la nuca. Esa melancolía no era solo un sonido distante, era un peso real que sentía, como si algo se estuviera aferrando a mí. Mis amigos notaban mi silencio, el cansancio. Me preguntaban si estaba bien. Yo inventaba excusas sobre el estrés, pero sentía un aislamiento creciente, como si una barrera invisible me alejara de todos. Empecé a investigar la vida de mi bisabuela. Necesitaba desesperadamente entender de dónde venía esa opresión que ahora parecía consumirme. Revolviendo cajas viejas, encontré una foto de la bisabuela, usando los mismos aretes. Los ojos de ella en la foto eran vacíos, sin vida, inquietantes. Un escalofrío subió por mi nuca. Una sensación de desolación me envolvió. Mientras investigaba, empecé a oír susurros. No por los oídos, sino como si vinieran de dentro de mi cabeza, provenientes de los aretes. Un escalofrío gélido subió por mi espalda. Oí mi nombre, Elena, en un lamento sutil que parecía llamarme. Al día siguiente, un broche de plata de la bisabuela, que yo guardaba en un cajón, apareció en la mesita de noche, al lado de los aretes. Sentí un frío en el estómago. Yo no lo había puesto ahí. La sensación de que mi espacio estaba siendo violado era innegable. Una mancha de lágrima seca surgió en la ventana de mi cuarto. Solo aparecía por la noche, cuando yo estaba con los aretes. Por más que intentaba, no se quitaba. Era como si la melancolía de ella se hubiera materializado ahí, impregnando mi hogar. La mancha de lágrima en la ventana me helaba. De repente, un olor a humedad y cempasúchil marchito llenó el cuarto. Fuerte, antiguo y sofocante. No tenía origen aparente y se desvaneció tan rápido como apareció. Después del olor, una melodía triste y antigua, casi inaudible, empezó a sonar. Era una canción de cuna, pero cargada de una soledad y una desesperación que parecían infiltrarse en cada rincón de mi mente. La melodía se volvió un lamento palpable, llenando el cuarto. Un frío cortante me golpeó. No venía de la ventana, sino de dentro de mí, irradiando de los aretes que parecían congelar mis orejas. Sentí la nuca erizarse. La sensación de ser observada de cerca era abrumadora. Una presencia que me paralizó en la silla, mientras la soledad de ella parecía enraizarse en mí. En ese desespero, me llevé las manos a los aretes. Intenté jalarlos, pero las perlas, dolorosamente fundidas a la piel, se resistían. Un dolor excruciante desgarraba mi lóbulo. Entonces, una voz melancólica y distante, pero clara en mi mente, susurró: «No me abandones de nuevo». Retrocedí, con las manos temblando. No pude quitármelos. Sentí que la melancolía de ella me aprisionaba, más fuerte que nunca. Con las piernas débiles,
Me arrastré hasta el espejo, buscando un resquicio de mí. No era yo. Mis ojos, antes míos, ahora reflejaban un vacío profundo, el dolor antiguo de la bisabuela. Lágrimas oscuras, densas de tristeza, escurrían de las perlas, manchando mi rostro. El espejo, como si no pudiera soportar el peso de esa aflicción, se rajó de arriba abajo, fragmentando mi imagen y mi cordura. Los susurros se volvieron una avalancha de recuerdos, vívidos. Sentí su soledad, el abandono, una tristeza tan profunda que me dominó por completo. No eran mis dolores, pero yo los revivía, como si la mente de mi bisabuela se estuviera superponiendo a la mía, engulléndome. Intenté gritar, pero la garganta se me cerró. Ningún sonido salió, solo un jadeo desesperado. Mi cuerpo cedió, pesado, sin fuerza. La melancolía de ella se volvió un peso aplastante en el pecho, asfixiándome. El aire se me fue. Sentí el suelo desaparecer, hundiéndome en un abismo de desesperación. Mi conciencia fallaba. Lo último que sentí fue la completa absorción por ese dolor ajeno. Sentí el cuerpo dolerme. El espejo rajado reflejaba un pedazo de mí, casi irreconocible. El silencio era peor que el llanto, una frialdad que parecía penetrar mis huesos. Entonces, un golpe insistente en la puerta me sacó del trance. Era doña Graciela, la vecina, llamando mi nombre preocupada por el silencio y la falta de respuesta. La voz de la vecina, un sonido real, perforó la niebla. Sentí un alivio gélido y temporal mientras la opresión parecía retroceder, escondiéndose en las sombras. Pero yo sabía que ella volvería. Un alivio momentáneo me llenó, pero el vacío dejado por los aretes era aún peor. La melancolía ya no venía de fuera, ahora brotaba de dentro de mí. Los aretes yacían en el suelo, inertes, pero mis ojos no se desviaban de ellos, sintiendo una repulsa y un miedo que no me soltaba. El silencio era peor. La melancolía de la bisabuela se había fijado en mí, un vacío gélido, un fardo permanente. Ahora huyo de los espejos. La melancolía de la bisabuela me poseyó. Su reflejo en mí me paraliza. El silencio asfixia. Los susurros vuelven. Siento ojos observándome. Solo la tele prendida me protege de esa melancolía que insiste en infiltrarse. Los aretes están guardados bajo llave. Tocarlos o deshacerme de ellos. Imposible. Es un fardo vivo e intocable que me persigue. ¿Por qué tanta melancolía? Nadie lo sabe. El misterio de la bisabuela me persigue. Una pregunta sin respuesta que me consume. La melancolía de la bisabuela se aferró a mí. Ya no puedo conectar con nadie. Su soledad se volvió la mía, aislándome por completo. Mi esencia cambió. La melancolía de ella me marcó hondo. Una soledad que ahora es parte indisociable de quien soy. Mi nombre es Mateo Durán. Mi vida es rutinaria, predecible. El despertador suena a las 6, el cafecito, las noticias, el trabajo y las noches con la tele o cuidando mis plantitas. Sin sorpresas, ¿sabes? De mi querido abuelo, don Emilio, heredé un reloj de bolsillo descompuesto. Lo guardaba siempre conmigo, como un pedazo de él, un recuerdo silencioso y muy valioso. Un día, la taza de café se me resbaló de la encimera, cayéndose. Pensé que fue descuido o cansancio. Meses después, una tarde, sentí el reloj vibrar en mi bolsillo. Un casi tic-tac. Me extrañó, pero pensé que era mi imaginación o algún defecto viejo. El reloj vibraba casi todos los días. La llave se me perdió. El café se quemó.
Quise buscarle una lógica, pero la mala suerte ya era demasiada. Le hablé a Joaquín sobre el estrés. Hablar con Joaquín no sirvió de mucho. El silencio que venía después de que el reloj se callaba era aún peor. El eco del tic-tac me perseguía, esperando la próxima desgracia. Mi vida se convirtió en una espera tensa. En esa espera tensa, empecé a ver cosas. Una sombra rápida en el rabillo del ojo se esfumaba siempre al enfocar. El reloj trajo más que pequeños infortunios. Era la sombra errante que me seguía. Noté objetos volteados, un vaso en el fregadero, la foto de mi abuelo al revés. La sombra dejaba su marca sutil, volteando mi mundo. Joaquín me encontró con la cara tensa. «Te lo advertí con ese reloj», me dijo. «Tu abuelo don Emilio tenía sus cosas raras, y ahora las tienes tú». Después de la plática, regresé a mi departamento. La puerta de la cocina, que juraría haber cerrado, estaba entreabierta. Sentí un escalofrío. La sombra errante me esperaba adentro. Un olor raro a tierra mojada y moho invadió el aire. Pesado, antiguo y denso, me asfixiaba. Como el olor de un panteón viejo o de una ruina olvidada. ¿Sabes? Me ardían los ojos. La oscuridad de la cocina parecía más densa. Un frío cortante me erizó la nuca. La cabeza me daba vueltas. El suelo se inclinaba. El aire pesado me atrapaba. Apenas podía respirar. A pesar de la confusión, sabía que la sombra errante estaba ahí. Sentí como perdía el equilibrio, desorientado. El tic-tac fuerte vino de mi bolsillo. El reloj estaba activo. El frío que sentí no era solo del ambiente. Era la confirmación de lo que el cronómetro de la sombra traía. La sombra errante se estiró, tomando contornos disformes, como humo denso solidificado. No era una sombra, se movía hacia mí. Sentí un empujón fuerte en el pecho, lanzándome contra la pared. El aire se me fue de los pulmones. Intenté gritar, pero la voz no salía. El tic-tac del cronómetro de la sombra se burlaba de mi desesperación. El pánico me ahogaba. Las manos me temblaban, pero la rabia y la desesperación me dieron fuerza. Necesitaba detenerlo. Arranqué el cronómetro de la sombra de mi bolsillo, ese tic-tac infernal. Lo golpeé contra la pared, una y otra vez, para destruir la herencia maldita. La sombra errante parecía reír, retorciéndose. Joaquín, mi vecino, derribó la puerta. Me vio, con el cronómetro de la sombra en la mano, golpeando la pared. Intentó sujetarme, pero la sombra errante invisible lo empujó. Joaquín cayó, mareado, sin entender lo que veía. Su mirada confundida me apretó el pecho aún más. El cronómetro de la sombra seguía intacto, el tic-tac incesante, y la sombra errante parecía más fuerte. De repente el tic-tac se detuvo. La sombra errante se deshizo en el aire, como humo oscuro. Caí al suelo, exhausto. El cuerpo temblaba y me dolía. Joaquín me miraba, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. El silencio era pesado, pero la sensación de que algo había cambiado en mí era más profunda. Sabía que nunca más sería el mismo. Joaquín, todavía mareado y confuso, me ayudó a levantarme del suelo, con la cara pálida por el shock y los ojos muy abiertos. Mi mano fue directo al bolsillo, sintiendo el cronómetro de la sombra frío e inerte. Detenido de nuevo, el daño ya estaba hecho. Llegaron las sirenas. La policía entró, con los ojos fijos en la vasta destrucción. Yo solo sentía, sin palabras. La policía revisó todo el lugar, pero no encontró nada. Ni una pista. Solo el desastre. Nadie me creyó. En el hospital, la cabeza me palpitaba sin parar. Los doctores preguntaban. Yo veía el cronómetro de la sombra descompuesto y la sombra de lo que mi abuelo, don Emilio, había enfrentado. Mi departamento quedó en un silencio pesado y opresivo, sin paz. Parecía gritar lo que había visto
y perdido. Cada sombra me asustaba. El cronómetro de la sombra, aunque parado, seguía siendo un recordatorio gélido de lo que había sentido. Regresé a mi departamento. El silencio en casa ahora era un peso. Cada sombra, cada rechinido, hacía que mi cuerpo reaccionara con un sobresalto. La paz se fue. El cronómetro de la sombra de mi abuelo, maldito, estaba en mi bolsillo. Una presencia fría que no podía soltar. Joaquín dejó de contestar. Nadie más me escuchaba. Pensaban que me había vuelto loco. La incredulidad de todos me aislaba. Un peso que se siente como una pesadilla incurable. Mi rutina se volvió pura obsesión por revisar. Puertas, ventanas, todo. El sueño era ligero, interrumpido por terrores nocturnos. ¿Qué vi? No sé. La duda me carcomía. El cronómetro de la sombra latía en mi bolsillo. Una pulsación constante de aquella noche. El miedo no me suelta. Evito los espejos. Lo que veo no soy yo. Es la sombra de aquella noche. La marca de lo que el cronómetro de la sombra me trajo. Siento que no soy solo yo. Es él. Lo que me alcanzó no fue solo la mala suerte de mi abuelo don Emilio, sino algo que se me pegó. Una enfermedad sin cura. Estoy atrapado. Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 32 años y soy diseñadora gráfica freelance. Mi rutina era mi santuario. Mañanas de café de olla y proyectos en el silencio de mi departamento en la colonia Roma Norte. Tardes de creación, noches de lectura de autores mexicanos o películas. Vivía en una paz que creía inquebrantable. La pulsera de la abuela Elena, un lazo afectivo, siempre en mi muñeca, era un pedazo de memoria y consuelo. Quizás de plata de Taxco, un regalo de mi abuela ya fallecida. Miré mi muñeca. Los pequeños dijes, antes inmóviles, se balanceaban ligeramente, sin que hubiera viento. Sentí un escalofrío en la boca del estómago, una punzada de inquietud. Los dijes formaron la palabra corre, helada. Una ola de pánico me golpeó, robándome el aliento. Mi hogar, de repente, no era mío, sino un lugar ajeno y amenazante. El aire se hizo denso. Sentí ojos invisibles observándome. Una amenaza inexplicable que me vaciaba por dentro, corroyendo la poca paz que me quedaba. Una presencia. No dormí. Las sombras danzaban en las esquinas. Los crujidos del viejo departamento parecían tazos. La soledad me engullía, convirtiéndome en un blanco fácil para lo que sea que me acechaba. Tomé la pulsera y la llevé a la mesa. Bajo la luz del abajur, busqué hilos, resortes, cualquier mecanismo. Desarmé dijes y eslabones. Nada. Solo metal y la creciente certeza de que no era un truco, era real. Una sensación de pavor comenzó a sofocarme. Aquel pavor se intensificó. En la estantería, mi libro favorito no estaba. Sentí un nudo en la garganta. Estaba abierto en la mesa de centro, en una página cualquiera. Nadie vivía conmigo. Esto era una invasión. Un sonido arrastrado me hizo contener la respiración. Mi corazón se disparó en la garganta. Fui hasta la puerta, despacio. El pasillo estaba oscuro y el silencio que siguió era denso. Sentí un escalofrío helado en la nuca. Salir de casa se volvió un tormento. En el tianguis, en el metrobús, sentía ojos siguiéndome. Me giraba, solo gente normal. Nadie. El escalofrío en la nuca era constante. En el metrobús, mirando por la ventana, sentí un hormigueo en la muñeca. Los dijes estaban inmóviles, pero la advertencia era clara. Una alerta silenciosa y constante que me carcomía por dentro. Siempre en guardia. Aquella noche la pulsera vibró. Un zumbido extraño en la muñeca. Está cerca, formaron los dijes. Mi cuerpo se heló. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Eres débil, me golpeó como un puñetazo. De un objeto de consuelo, la pulsera se convirtió en un tormento cruel, susurrándome miedos, robándome la fuerza. Las luces parpadearon, acompañando los latidos acelerados de mi corazón. Las puertas se golpeaban, las paredes crujían. Mi taza de café de olla cayó, haciéndose pedazos en el suelo. El aire denso, helado, como aliento putrefacto, me rodeaba. La casa entera parecía haberse vuelto en mi contra. La incredulidad de los demás me golpeó como un puñetazo. Nadie me creería. Sola. La casa parecía reírse de mi desesperación. Mis ojos se humedecieron. El miedo a la locura, o a estar cuerda y sin ayuda, me sofocaba. La pulsera, más fría, un recordatorio mudo de soledad y peligro. Mis manos temblaban en la perilla trabada. La oscuridad me engulló. Un sonido arrastrado en la sala, nítido, pesado, como algo grande siendo arrastrado. Mi cuerpo se heló, el sudor corría por mi nuca. Cada crujido del suelo, un paso en mi dirección. Apenas podía respirar. Mi pecho ardía, el corazón latiendo fuerte, casi sofocándome. La visión de aquel bulto sin forma me paralizó. No podía desviar los ojos de la rendija, aunque quería gritar y correr. Un terror me sujetaba, viendo esa cosa moverse. Cada centímetro un golpe en mi pecho. Me faltó el aire. Mis rodillas temblaron y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La caída me arrojó al suelo mojado, la tierra fría arañándome. No sentí el dolor, solo el impulso de levantarme, de correr, la pulsera helada en mi muñeca. Miré la ventana destrozada, la oscuridad dentro un agujero llamándome. Corrí por el pasto, tropezando, sin dirección, solo la respiración y el pánico empujándome. El viento helado en mi rostro, la respiración entrecortada. Solo corría, lejos de esa casa que se había convertido en mi pesadilla. Mis piernas fallaron. Caí justo donde mi vecino don Emilio paseaba a su perro. Él me sujetó. «Mi casa», murmuré sin aliento. La policía llegó. Registraron todo. Solo la ventana rota. Ninguna prueba del invasor. Sus miradas me hacían sentir una loca, una histérica. En el hospital de la ciudad, la sedación me arrastraba. Toqué mi muñeca. La pulsera estaba fría, los dijes inmóviles. El mensajero del terror se había callado. Ahí, en la cama del hospital, el peligro parecía distante. Estaba exhausta, pero por primera vez respiré aliviada. Era una tregua, no un fin. La policía cerró el caso como vandalismo. Para ellos, un allanamiento. Para mí, la herida era más profunda. Una invasión en el alma, algo que iba más allá de lo material. Volver a casa fue un tormento. Cada sombra, un bulto me asustaba. Cada crujido, un eco del pánico que aún me perseguía. Mi refugio se había convertido en una prisión de miedo. La pulsera yacía inerte, pero el corre que me había mostrado resonaba en mi mente. Su silencio era un recordatorio helado. La invasión que robó mi paz y mi cordura. Les conté a algunos. Se rieron. Dijeron que era estrés, nervios, o que necesitaba unas buenas vacaciones. Me alejé. La soledad pesaba, alimentando el miedo y carcomiendo mi cabeza. Nadie entendería. La oscuridad de la noche era mi enemigo. En el silencio, mi pecho se aceleraba. No lograba dormir. El miedo me mantenía presa, despierta, como si la presencia aún estuviera al acecho. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué yo? Esas preguntas giraban sin cesar. Ninguna respuesta. Solo un vacío que me carcomía por dentro. Un pánico que no cesaba. Una herida en el alma que no sanaría.